Por fin, después de tanto tiempo, la batalla que todos estábamos esperando, la lagartija versus el mono, la iguana versus el monkey, Godzilla versus Kong. Así que veremos si Kong hace puré de iguana o Godzilla prepara sopa de un macaco. Empecemos con el resumen. Todo empieza muy tranquilo, con Kong despertándose tranquilito, rascándose las nalgas y estando muy feliz en su isla, donde también está una niña sordomuda que se lleva muy bien con Kong. Todo podía seguir así de bonito, pero Kong lanza un árbol al cielo y tanto él como nosotros nos damos cuenta de que Kong está atrapado en una cúpula de confinamiento. Allí conocemos a la doctora que cuida a Kong, la cual es un personaje lo suficientemente desarrollado para explicar partes de la trama, pero no lo suficientemente desarrollado para que nos importe lo que le pasa. Resulta que Godzilla y Kong son los titanes más fuertes y han vencido a todos los demás. Por eso, al quedar solo ellos dos, decidieron esconder a Kong en la cúpula para que no se peleen. Pero obviamente se van a pelear porque la película se llama Godzilla vs Kong. Y así empieza esto. Ahora conocemos a este podcaster negrito, el cual es un personaje lo suficientemente desarrollado para que nos explique parte de la trama, pero no lo suficientemente desarrollado para que nos importe lo que le pase. Bueno, es así con todos los personajes, literalmente. Este es el científico que sí le sabe a todo, pero es demasiado varas para que creamos que es científico. Este señor que es el malo maloso, Eiza González, la hija del malo maloso, y el chino que controla a Mechagodzilla. Ay, verdad, no hemos llegado a esa parte, ¿verdad? Bueno, ya todo el mundo lo sabía, perdón. O sea, salió en el tráiler de China y también lo spoileó un Funko Pop. O sea, era obvio que iba a salir Mechagodzilla. Bueno, seguimos. El negrito podcaster es conspiranoico y no confía en las instalaciones del villano, Apex Legends, Apex Cybernetics. Estaba a punto de hackear cosas hackeables y archivos archivables cuando Godzilla llega y explota todo, dejando a la vista del negrito el ojo de Mechagodzilla. Se los dije. Y ese núcleo de poder es lo que hace que Godzilla esté atacando todo. Al día siguiente, Millie Bobby Brown te recuerda que este es un universo cinematográfico compartido y solo está aquí para recordarnos que estuvo en Godzilla 2. Se fija en las noticias que Godzilla hizo eso, pero ella sabe que Godzilla es bueno, así que le dice el papá: papá, sé que a nadie le importa que existas en estas películas, pero necesito que me ayudes a decirle a la gente que Godzilla es bueno. Y él dice: Godzilla es bipolar, hija, y es un peligro. Pero papá, soy Millie Bobby Brown, la joven actriz, y yo jalo audiencia. ¿No me entiendes? Y se va. En otro lado del mundo, el villano le explica al científico que necesitan llegar al centro de la Tierra, donde se encuentra la Tierra Hueca, otro mundo en el núcleo terrestre. Esto para robarse una gran fuente de energía que necesitan. Como el científico escribió varios libros sobre esta Tierra, es experto, por lo que accede a ayudarlos. Pero también explica que debido al cambio de gravedad, su hermano murió tratando de entrar, así que se pregunta ¿cómo van a llegar? Y el villano le responde: soy rico. Como es millonario, su compañía creó unas naves antigravedad. Ya estaría todo listo, pero el científico también dice que necesitan a Kong, porque solo un titán sabe cómo llegar allí de manera telepática o algo así, no sé, cosas científicas, ya saben. Yeah, Mr. White. Yes, science. Así que el científico le dice a la científica: préstame a Kong, y ella dice no, y él dice: porfa, es importante, y ella dice: ok, dale, un ratico. Se lo llevan sedado, amarrado y en un barquito, por lo que la niña aprovecha y se comunica con Kong. Allí todos se dan cuenta que ella es la clave para controlarlo. En otro lado, Millie se une al niño de Deadpool 2 para buscar al podcaster. Lo buscan y él les dice: mi esposa murió, por eso yo... ¿Qué te dijimos sobre desarrollar tu personaje, bro? Solo nos interesa Godzilla y Kong. Y él dice: ah, bueno, perdón. Kong estaba tranquilo en su barquito cuando después de 40 minutos de película llega Godzilla. Había una vez una iguana con una ruana de lana junto al río Magdalena. No, Godzilla tiene ventaja y casi ahoga a Kong, pero logra subirse y ahora sí empieza la pelea. ¡Qué monstruos son! Sí. ¡Qué monstruos son!
Otra vez el tramposo de Godzilla sumerge a Kong, pero los humanos con unas bombas lo ayudan, así que Kong vuelve a salvarse. La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada. Luego se les ocurre apagar todos los barcos para hacerse los muertos, y funciona, así que Godzilla, ganando el primer round, se va. Por otro lado, los personajes simpaticones hacen lo que todos los humanos hacen en estas películas: infiltrarse en las instalaciones enemigas sin que a nadie le importe, como si fuera su casa. Y por accidente quedan encerrados en una cápsula. Llegando a la Antártida, donde está el túnel hacia el centro de la Tierra, la niña le dice a Kong: guíanos por ese túnel que dentro está tu familia, y Kong le hace caso. Se ponen sus trajes de X-Men y usando sus naves de Vengadores pasan por un portal que los dispara a 1600 kilómetros en 2 segundos. Ya saben, porque ciencia. Yeah, Mr. White. Yes, science. Y llegan al centro de la Tierra. Pero hay 3 malas noticias. 1. No aparece Brendan Fraser. Pongan en los comentarios #Restore de Brendan Fraser Verse. 2. No aparece una ardilla que lucha por conseguir una bellota. Y 3. Lo que sí aparecen son otros titanes peligrosos. Pero Kong los vence sin problemas. Y se los come. Así que llegan a un lugar donde las piedras flotan, sí, como con Brendan Fraser, pero antes de ver lo que descubren, pasamos otra vez a donde Millie, que salen de la cúpula y llegan a un campo de batalla donde soltaban a titanes para probar la fuerza del Mechagodzilla, que sí, es muy fuerte. Seguimos con lo de Kong, que consigue un templo, pero ¿qué templo más grande? O sea, miren qué pequeño se ve Kong. ¿Cuánto debe medir ese templo? Como 1000 metros. No dudé ni un milímetro de segundo. Allí se encuentra la famosa hacha, hecha con un hueso de Godzilla. Y se sienta en su trono. ¿Quién construyó ese templo y de dónde salió esa hacha? No preguntes. Solo gózalo. De repente se ilumina el hacha y es porque Godzilla está justo arriba de ellos, en Hong Kong. Godzilla se conecta con el hacha y el hacha prende la energía del templo. Godzilla se pica y con su aliento abre un túnel de China hasta el centro de la Tierra. O sea que eso de que se cava un túnel a China no era mentira. En eso, Eiza González se acuerda que es la hija del villano y se trata de robar la energía, por lo que se derrumba todo y aparecen unas guacamayas que matan a varios. Está por escaparse, pero Kong explota su nave. Kong y sus amigos suben a la superficie y por fin empieza la pelea más esperada: Godzilla vs Kong. Y como soy Team Kong, voy a dejar que él elija la música. Manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. ¡Vamos! Keaton, llegó el jodido King Kong. Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong, con que eres de Japón. Kong dio buenísima pelea, pero Godzilla termina venciéndolo. Luego el villano cuenta su plan malévolo. Construí este monstruo porque el humano debe ser el que domine la tierra. Pero debido a cosas científicas, el cerebro de Ghidorah se revela, matando al chino y al malote y tomando vida propia, por lo que empieza otra pelea: Godzilla vs Mechagodzilla. Mechagodzilla iba a aplicar la jugada de abrir mandíbula y lanzar rayo, pero usan la nave gravitacional como desfibrilador y levantan a Kong, que estaba muriendo, salvando así a Godzilla. ¡Vamos! Keaton, llegó el jodido King Kong. Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong, con que eres de Japón. You saved me. Why? Monkey. Luego de vencer a Mechagodzilla, ambos se ven con respeto. Y Kong le dice a Godzilla: viste, yo sí pude con el robot, te salvé. Y Godzilla le dice: estás loco, chamo, yo ya lo había dejado tocadísimo. Y vuelve al mar.
Todos felices, la Millie vuelve con su papá. Papá, se me había olvidado que aparecías en esta película. Los científicos viven en el centro de la Tierra. Com se queda con su trono y fin. Gracias por ver el resumen hasta el final. Si te gustó, por favor dale like, y si quieres ver más resúmenes, suscríbete. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Es la contraseña? No sé, no me dedico a esto. Pirateo películas en línea.